Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes en un nuevo Miller Live. El día de hoy vamos a abordar unos temas bien interesantes. Hemos decidido con Jorge y con José darle una dinámica, bastante dinámica a esta charla, a esta presentación, y vamos a trascender desde lo que corresponde a la fabricación de componentes para maquinaria pesada, cómo y vamos a llegar hasta todo lo que tiene que ver con mantenimiento y reparación de estos componentes. Estamos hablando de un producto como los que vemos en la imagen, ¿no? Que son productos para sector minero, construcción, etcétera, y cómo se fabrican sus componentes y cómo los vamos a reparar en el momento que sea requerido. Entonces, para tal efecto, em, nos acompañan Jorge Pérez Jongitud. Él es ingeniero mecánico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 5 años de experiencia en ITW Welding como especialista en procesos de soldadura. Y lleva 3 años como responsable de cuentas de maquinaria pesada en el norte de México. La contraparte, desde Perú, nos acompaña José Belón. Él es ingeniero mecatrónico de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, Perú. Es inspector certificado de soldadura, CWI, AWS, y tiene 16 años de experiencia en procesos de soldadura. Entonces, desde México hasta Perú, vamos a estar intercambiando conceptos y terminología para este tipo de procesos. Para quienes ya han asistido a eventos anteriores, gracias por repetir con nosotros. Eso nos indica que estamos por el buen camino, si están asistiendo repetitivamente. Para las personas que son nuevas y llegan por primera vez a este tipo de eventos, les queremos contar que mensualmente estamos organizando eventos dirigidos a diferentes segmentos de industria, donde lo que buscamos trabajar son conceptos que les brinden herramientas en sus procesos de soldadura. El día de hoy no es la excepción. Esperamos hablar de productividad, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de transferencias, vamos a hablar de equipos de soldadura, vamos a hablar de materiales y metales de aporte. Vamos a hacer un corte transversal en muchos temas. Esperamos alrededor de 40 a 45 minutos, extendiéndonos posiblemente hasta 1 hora en el evento. También queremos invitarlos a que realicen preguntas a través del chat. Va a ser bien dinámico en la medida en que la pregunta corresponda al tema que estemos hablando. Tomaré la palabra, interrumpiría a Jorge y a José para poder hacer la pregunta y en prácticamente en tiempo real darle las respuestas que tengamos a la mano. En caso de no llegarlas a tener, buscamos otro espacio para dar respuestas. Quiero dar la bienvenida a Jorge y José. Por favor, adelante la presentación y el auditorio es todo de ustedes. Claro, gracias, Gabriel. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este live donde va a ser muy interactivo. Vamos a estar viendo todo lo que es la fabricación y mantenimiento de maquinaria pesada. Yo estoy en México, en Monterrey. Como lo mencionó Gabriel, toda el área norte corresponde y está bajo mi responsabilidad y les voy a compartir cuál es el uso de la soldadura en este sector y pues mi compañero, pues no me va a hacer falta presentarlo, es un gran presentador. José Belón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos ustedes? Y muchas gracias por asistir a este nuevo live. De todo corazón, un abrazo a la distancia y bueno, vamos adelante, hombre. Claro, claro, José Belón, y mira, vamos a empezar con esta primera diapositiva. Vamos a entrar de lleno a soldadura. Me dices cuando ya la puedas eh, cambiar. Perfecto, ahí vamos. Y pues mira, José, los requerimientos de la industria en maquinaria pesada en México, pues se basan en ciertos productos en donde la capacidad tiene que ser grande. ¿Qué quiero decir grande? Una capacidad arriba de los 400 amperes. Para esto el portafolio de Miller nos ofrece este tipo de máquinas en una
popularidad o población de máquinas que se encuentran en maquinaria pesada, contamos con productos que van desde los 500 amperes hasta los 650, ¿no? Y un gran participante de ella es la Dimension 650, que tiene un auge y una participación muy importante en todo el sector de maquinaria pesada. Me imagino que en el Perú es algo similar, ocupas un producto robusto, confiable, y vamos a decirlo así, en industrias pesadas siempre se busca este tipo de productos. ¿Por qué? Porque robustez significa que puede estar en una zona hostil, en un área hostil, en donde el soldador, pues sabemos que por un descuido pueden golpear la máquina o pueden llevarla a su límite. ¿No es así? Eso es completamente correcto, Jorge. Este equipo Dimension 650, la verdad que es un caballo de batalla muy fuerte, pero no solo es fuerte, ¿eh? También es muy fino para soldar y soporta justamente condiciones agrestes, polvo, lluvia, inclusive tiene un grado de protección IP23, lo cual Ok. le da esa fortaleza para poder trabajar de aplicaciones en fábricas de soldadura, donde son las aplicaciones bien duras, de alto desempeño, alto rendimiento, como también en aplicaciones de reparaciones de los componentes mineros que lo vemos en la minería, donde están expuestas al polvo, están expuestas a la lluvia, y es un equipo muy fiable, ¿no? Y como lo Claro. repito, muy fuerte para poder trabajar con materiales espesores robustos y muy fina al momento de soldar, el arco muy estable. Es por eso que Pa- acá la aprecian bastante. Imagino que igual es por México, Claro, Jorge. claro. Y aquí te voy a hacer una pregunta, José. ¿Cuándo tú consideras que un equipo es para maquinaria pesado, para uso rudo? ¿Cuándo tú determinas de que este producto es para maquinaria pesada y para un uso rudo, un uso continuo? Sabemos que en la industria pesada un uso continuo es arriba de utilizar un arco de soldadura 4 minutos, pueden soldar hasta 4 metros, es lo más grande que he visto, hay hasta de 6 metros. Pero tú, ¿cuándo consideras este equipo es para la industria pesada? Mira, por lo general, un equipo para industria pesada tiene que tener un rendimiento superior a los 500 amperios al 100%, ¿Ok? ¿ya? El equipo Dimension 650 tiene 650 amperios al 100% y justamente está catalogado como una categoría NEMA 1, que es un equipo para trabajo rudo. Y su nombre corresponde justo a su ciclo de trabajo al 100%. Eso es muy importante. Cuando un equipo está catalogado por NEMA para trabajo pesado, el nombre del equipo debe corresponder a su ciclo de trabajo al 100%. De ahí es que es la Ok. famosa Dimension 650. Ok, ¿qué pasaría si por alguna razón alguien lleva a su límite esta máquina? ¿Cuál es el límite de esta máquina? Mira, todavía tenemos 815 amperios al 60%, que para poder llevarla al límite, esta máquina tendríamos que montarlo sobre un sistema automático para poder trabajar día y noche sin parar. Y aún así nos podría dar los 650 amperios todo el tiempo. Si quisiéramos superar ese amperaje, nos podría entregar un 60% del ciclo de trabajo. Sin embargo, llevarla a más de 650, más de 700 amperios es poco habitual, ¿no? Por ejemplo, aquí en los trabajos en Perú, en la minería, donde se repara maquinaria pesada, uno de los amperajes más utilizados y más pesados para poder trabajar en el caso de usar el torchado con electrodos de carbón, estamos hablando por los 600 a máximo 650 amperios. Con esa, y como se hace esto con aplicaciones manuales, no se utiliza un robot, no se utiliza un, eh, Hugo. un- una máquina, ¿no? Para hacer esto, sino lo hacemos los mismos soldadores. Entonces, el ciclo de trabajo no está superando por un soldador unos 40, unos 45%. Claro, claro, muchas gracias. José, yo también les comparto que en México nosotros nos dedicamos solamente a la producción de partes para la maquinaria pesada y los amperajes oscilan alrededor de los 350 amperes a los 450 amperes, no excede eso. Lógicamente, cuando hay un metal de un espesor considerable, estoy hablando arriba de media pulgada, ya podemos hacer múltiples pasadas. No necesitamos más que esos 450 amperes en alambre sólido. Traemos puro alambre sólido. Te puedo asegurar que la producción en México, un 99% de la producción es con alambre sólido. José Beloni, pues qué gran comienzo. Vamos con una información muy valiosa, José. Por favor, continúa, amigo. Mira, y lo bonito de esto, Jorge, es de que podemos apreciar desde cómo los componentes mineros, los equipos, se fabrican, por ejemplo, en México.
sean Claro, camiones mineros, sean palas, bulldozers, retroexcavadoras, etcétera. Una vez que se fabriquen, son enviados justamente al Perú para poder trabajar en minas, en carreteras. Y la aplicación más interesante es la de los camiones mineros y de las palas que están trabajando en mina, ¿no? Ahora, claro, el hecho de fabricarlos es una cosa, la soldadura para fabricarlos es muy distinta. Y el hecho de poder repararlos y hacer el mantenimiento también es distinta. Sin embargo, coincidimos que un equipo como la Dimension 650 puede ser viable el uso en ambos tipos de aplicaciones, tanto en la fabricación como en su mantenimiento. Hablamos de un equipo de verdad con buenas características y muy fácil de poder utilizarlo en cualquier ambiente. claro. Y mira, vamos a decir un pain point, un punto de dolor para los fabricadores, es evitar la distorsión. Evitar la distorsión nunca lo vas a poder lograr cuando sueldas un equipo o cuando sueldas un metal, siempre va a estar presente. Que la podamos controlar es muy diferente, José. Nosotros en Miller hemos adoptado varios tipos de tecnología para poder reducir la distorsión siempre va a estar presente y más cuando sueldas a estos amperajes. Lo hacemos primeramente con un pulsado. Puedes tú migrar a un pulsado, una máquina que te pulsa para que el amperaje sea pulsado, el calor no sea, el calor sea fluctuante, esté fluctuando ese calor, te dé el tiempo para que esa pieza se enfríe un poco y poder evitar la distorsión y la entrada de calor no sea constante. Esta es una otra recomendación, José, que tú puedes decirnos acerca de la distorsión. ¿Cuál sería? Claro, mira, el hecho de poder trabajar un acero y trabajar en maquinaria pesada ya viene a ser como el soldador ya no es un soldador común, es un cirujano del metal. ¿Y Ujú, por qué razón? El hecho de soldar un acero tiene que tener todo un proceso, un procedimiento establecido para poder trabajarlo. Y dentro de ellos se tiene que controlar la temperatura, tanto el ingreso de la temperatura como temperaturas de precalentamiento, y mucho más en equipo de maquinaria pesada cuyos aceros que utilizan para fabricarse ya son templados y revenidos. Entonces, primero, si yo supero la temperatura por encima, por ejemplo, de los 450 hasta 600 grados de temperatura, hablo de grados centígrados, yo voy a comenzar a cambiar la estructura de ese acero templado y revenido y puedo alterar las características o resistencia mecánica que ese acero ha sido diseñado para ese equipo. Entonces, el hecho de soldar y como decimos acá, meterle candela a rajatabla no está bien. Hay que seguir todo un procedimiento establecido para que ese aporte de calor sea el adecuado y no deforme un material. Al deformar un material, yo voy a tener que ir reprocesos. Y lo más caro en la industria es el reproceso, porque no solo Restauración. incluimos en un solo gasto, incluimos hasta en tres. Porque hay que inspeccionar, se detecta la deformación, hay que reparar, hay que hacer todo el detalle, segundo gasto, hay que volver a soldar, tercer gasto, y hasta un cuarto, volver a inspeccionarlo. Entonces, todo ello conlleva a mayores gastos. Y justamente lo que quieren los usuarios es ser más eficientes y evitar gastar en trabajos que pudieran hacerse una sola vez, pero bien hechos. Y acabas de decir una clave, el tiempo que no se puede comprar porque ya le invertiste mucho tiempo a esa pieza, dejaste de fabricar, dejaste de producir por volver a hacer una reparación de una pieza. Mira, otro tipo de solución que hacen mis clientes, nuestros clientes acá, es que la soldadura sea con una secuencia muy diferente. Ponen una soldadura contrapuesta de la otra, ¿no? Ponen una soldadura así para evitar mucho la distorsión. Problemas con salpicadura, José. Todo retrabajo tiene mucho que ver con esto. Tú lo sabes, ¿no? Hemos visto temas muy interesantes de clientes con problemas de salpicadura. ¿Cuál es uno de los principales factores que hacen este fenómeno? Mira, primero la salpicadura es un problema muy grande, porque eso implica un retrabajo, implica el claro. tener que estar limpiando todos los cordones, etcétera, Puliendo. ¿no? Ahora, tú te referías a una técnica de cordones que viene a ser la técnica de paso peregrino o cascada también para justamente controlar la temperatura, ¿no? Y Ajá. en el caso de una salpicadora, ¿qué puede producirlo? Tal vez parámetros muy altos. ¿Por qué? Porque se quiere correr para poder ganar más tiempo, supuestamente, pero realmente no vas a ganar tiempo. Lo que va a pasar es que vas a dañar la pieza, vas a ocasionar retrabajos y por lo tanto el tiempo más corto que tú creías haber logrado lo vas a extender por el reproceso.
Ahora, hay varias formas de controlar pues, la salpicadura, ¿no? Una de ellas es usando materiales adecuados de aporte, con parámetros establecidos y con un procedimiento ya probado. De hecho, sí, y otra cosa, también parámetros bajos nos pueden llevar a este tipo de problemas de salpicadura y los vemos, José, cuando apenas un soldador novato entra al área de producción, puede por algún tipo de curiosidad moverle a la fuente de poder y llevarte a este tipo de problemas, que es la salpicadura. Y miren, pongo un ejemplo claro para la industria, es una Delta Welt, vemos aquí la máquina, un lanzamiento que tiene poco que hicimos, pero esta fuente de poder lo que nos permite es bloquear parámetros para que nuestro soldador no salga de lo que debe de estar permitido o dentro de los parámetros que tengo en el WPS. Esta fuente de poder es una gran aliada para evitar que este problema se presente, José Belón, y ya está siendo adoptada y bien aceptada en la industria mexicana esta fuente de poder, aparte de que nos permite pulsar, también tiene una transferencia avanzada que es el AccuPulse. El AccuPulse es una transferencia muy interesante para esta industria, nos ayuda en muchos factores, salpicadura, control de entrada de calor, es predictiva, puedes mejorar mucho la apariencia del cordón y entre otros beneficios, ¿no? Eso es espectacular, ¿no? Con fuentes como esta podemos ahorrar tiempo, mejorar la calidad del cordón y aprovechar, pues, de que tiene ondas modificadas específicamente diseñadas para trabajos como lo que hacen en México, la fabricación de componentes. Ahora, lógicamente, hay que distinguir que una fabricación tiene un material que es nuevo, está limpio, y eso nos permite utilizar ondas modificadas para poder soldarlo, ¿no? Inclusive con alambres sólidos, que imagino que es lo que más utilizan allá. Pero en el Claro. caso de mantenimiento y reparación ya no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la cantidad, primero, de suciedad que puede tener el material, grasas, óxidos, tierra, etcétera, y estamos en mantenimiento, estamos corriendo contra el tiempo. Ese equipo tiene que volver a estar operativo. Te cuento que, por ejemplo, vamos a ver más adelante los equipos mineros, pero una pala más o menos cuesta unos $20,000 por hora parada. Entonces, ¿te imaginas Wow. que se pare 2 o 3 horas? Hablamos de $60,000 en 3 horas, que solo se Sí, paró. Entonces tenemos que correr para poder soldar bien. Pero eso no implica que la soldadura tenga porosidad. Ahí justamente entra en el detalle de máquinas que tengan arco estable y materiales de aporte que permitan tener buenos cordones. En el caso de acá usamos mucho FluxCore, perdón, los Fabco, por ejemplo, el ExcelArc o Fabco 811 níquel 1, ok, cuyos cantidades de hidrógeno difusible son bajísimos. Hablamos que en el caso del 81 níquel 1 es un H4 y en el Fabco XLR también si utilizamos un tipo de gas, ¿no? claro. Entonces, eso ayuda a que primero desoxidemos la pieza, podemos hacer flotar con la escoria la suciedad y tener cordones de buena calidad que soporten nuevamente el equipo hasta que tenga una parada de mantenimiento programada, que eso es otra cosa. Claro, claro. Oscar, Este, Jorge, perdón, José, Jorge, la pregunta la hace Oscar. Em, Cuando hablan ustedes de salpicadura, ¿se habla de electrodo revestido o de otro proceso? ¿De qué estamos, están haciendo referencia ustedes? claro, claro, Gabriel, muchas gracias. Oscar, estamos ahorita hablando del proceso de GMAW, Gas Metal Arc Welding, conocido también como MIG o MAC. Todavía no hacemos una mención del electrodo revestido. Cuando cambiemos de este proceso, hacemos mención, Gabriel. Ujú. Ahora, pues, Gracias, Jorge. es importante mencionar que, por ejemplo, para la producción de maquinaria pesada o para la reparación, requerimos materiales de aporte y procesos de soldadura que sean de alto depósito. Ok, El electrodo revestido lamentablemente no llega a alto depósito y por ello es que se está dejando de lado. Y los procesos, por ejemplo, como el GMAW o GMAW, como le llaman en México, ¿no? Acá lo llamamos distinto. O el Flux Coral Welding, que es el FKO le llamamos acá, tiene mucha más aceptación. ¿Por qué? Porque tiene más altos ratios de depósito. claro, Y esos ratios de depósitos van a afectar justamente el factor de operación de una compañía o de una empresa. Y que vamos a ver más adelante que factor de operación no es nada más que comparar el tiempo total de arco entre el tiempo total del trabajo o de labor para fabricar una pieza o repararla. Y claro, las empresas que tengan ese factor de operación más alto, pues van a ser mucho más exitosas. Pero ya vamos para claro, allá. Muchas gracias por la pregunta, Oscar. Tenemos claro. otra pregunta por acá. Nos la realiza, ya les confirmo, Jason Barón. Gracias, Jason, por la pregunta.
¿Cómo garantizo el control de la temperatura durante el proceso de soldadura? ¿Los equipos Miller traen la condición de controlar la temperatura? Nosotros realizamos estructuras donde el piso es en lámina alfajor y cuando se realiza el cordón de soldadura, en algunas ocasiones se pandea la lámina y el piso se ve deformado. Claro, es una excelente pregunta. Normalmente el calor en soldadura lo medimos en julios, en joules, ¿no? Máquinas de soldar como la Continuum trae la opción de poder arrojarte la cantidad de calor que estás tú suministrando en soldadura. Dependiendo también del espesor de la pieza, tú puedes también calcular cuánto calor necesito para poder unirla a la otra, ¿no? Hay una regla que se usa en soldadura, José, no sé si la has escuchado, que por cada milésima de pulgada en la pieza es un amperio. Sí, también hay, bueno, son empíricas y funcionan Ajá, en varios exactamente, casos, ¿no? funcionan para no vagar Claro, en un limbo. claro. Y por ejemplo, hay equipos específicos como nuestros Smart Feeder que se pueden conectar a nuestros equipos Dimensio 650 Reach o a las motosoldadoras, por ejemplo, donde tú puedes medir la entrada de calor, el head input. En Ujú, cuántos joules ingresas, pues, o sea, cuánta temperatura estás ingresando al momento de soldar. Y eso puede ir de la mano con un procedimiento, donde tú puedes estipular cuánta calor máxima requiere un componente para ser soldado y no dañarse, ¿no? O no claro, claro. deformarse. Ahora, usando lo que nos comentaste, Jorge, las técnicas de ondas modificadas, pulsadas, como nuestro AcuPulse, por ejemplo, hacen que justamente el aporte de calor sea menor, porque solamente en un punto determinado es que va a lanzar la temperatura máxima para poder soldar. Después solamente va a modificarse la onda para mantener el arco prendido, pero sin embargo logramos transferencias de alta tasa de depósito, lo que también nos va a llevar a poder a tener una velocidad de avance más alta, justamente para evitar la entrada de calor muy elevada. Sí, hay muchas maneras de controlar esa entrada de calor, José Belón. También he visto mucho el uso de un metal core. Un metal core, pues, la densidad de corriente es mayor, por lo que ocupas menos amperaje para fundirlo, por lo que puedes disminuir mucho la entrada de calor. He visto un cambio radical cuando se trata también de distorsión. Tiene mucho que ver con eso. Puedes también controlar la entrada de calor con el uso de un metal core, ¿no? E incrementando inclusive la tasa de depósito en un 20% Claro, más o menos, claro. justo por lo que nos comentó Jorge, ¿no? Ahora, en el caso del Perú, Sí. los equipos que más utilizamos, o mejor dicho, la industria donde más se pueden ver y poder palpar la maquinaria pesada, justamente es en la minería. Y en la minería de cielo abierto, como ustedes pueden apreciar aquí en la presentación. Ahora, la minería de cielo abierto tiene diferentes procesos, ¿no? Dentro de ellos, primero está el proceso de minado, donde tienen que hacer esas explosiones y retirar el mineral. ¿Acarreándola en qué? Con palas mecánicas, palas eléctricas o cargadores frontales grandotes, los cuales llevan este mineral hacia o lo transportan hacia unos camiones mineros. El camión minero se encarga de transportar el mineral hacia unas fajas, hacia las chancadoras, procesadoras, concentradoras, donde tienen los molinos, tienen los sistemas de poder triturar el material y poder extraer, en este caso de Perú, el sulfato de cobre que se encuentra dentro de nuestra cordillera, ¿no? Pero la parte donde hay más desgaste, hablando de lo que es la mina, porque el tema de concentradora será motivo para charla de otro día, ¿no? Que es muy interesante, los componentes allí. En el caso de los elementos de minería, los que extraen y jalan o sacamos el mineral de la tierra, están estos dos componentes grandes, estos dos equipos, que son las palas y son los camiones. Hablamos de camiones verdaderamente grandes y también de palas, como ustedes pueden apreciar en la imagen, de bastante tamaño, ¿no? Hablamos que en un cucharón de esta pala caben 80 toneladas y hay camiones que tienen capacidad de carga de 320 hasta de 400 toneladas de carga. Y al ser componentes, al estar expuesto a tanta abrasión, a tanto desgaste, tienen que tener un mantenimiento consecutivo. Además de que pueden ocasionar, puede haber que haya fallas entre paradas de mantenimiento, y ahí es donde tenemos que atacar con equipos que sean fiables y que los equipos también nos den alta disponibilidad. Me refiero al equipo de soldadura, que esté siempre dispuesto para poder soldar, que no se esté malogrando a cada rato. Y eso es en lo que Claro. trabaja Miller bastante. De hecho, En mira, cuanto... Ujú. discúlpame que te interrumpa, José. En México, los componentes para este tipo
vehículos para minería que estamos viendo se fabrican aquí. Yo he entrado a ver cómo se fabrican y créeme que es una experiencia muy agradable a los que nos gusta la soldadura, ver cómo un conjunto de soldadores hacen una tolva de estas. Caja de camión para minería, también las Sí, conocemos allá me por acá. comentaba que se llamaba caja de Sí, camión por minería en México, ¿no? sí, tenemos un concepto más largo que caja de camión de minería, tú lo conoces como tolvas, probablemente en algunas industrias igual, pero no, o sea, soldar una caja de esto, wow, es un espectáculo porque los manipuladores o lo que los mueve, wow, tienen que tener una capacidad muy grande para hacer maniobras con esta caja. Sí, ahí me comentabas algo interesante que estuvimos la otra vez hablando, era de que, por ejemplo, para poder soldar y fabricar estas tolvas o cajas de camión, no es que suelden en toda posición, ¿verdad? Las ponen con un posicionador en una posición plana, llamamos, o a lo mucho un filete horizontal, para poder trabajarlas, lo cual es genial porque tienes mucho más ratio de depósito, tienes menos probabilidad de fallas o de defectos o de porosidades, etcétera, lo que puede ocurrir, ¿no? Y facilita la aplicación para el soldador. Y Eso es algo elevas el factor de operación, que es importante. Y ustedes exactamente. dirán, ¿por qué hablan tanto de factor de operación? Lo vamos a hacer más adelante, pero el factor de operación, caballeros, amigos o damas y que estén presentes, es importantísimo el poder controlar ese pequeño factor en una empresa, porque ese pequeño Ujú, gran factor hace una gran diferencia cuando tú compites con otra empresa que hace lo mismo que tú. El que tiene el mayor factor de operación, justamente utilizando manipuladores, por ejemplo, posicionadores, para poder tener el elemento siempre en una posición más fácil de soldadura, va a ser que tengas mayor tiempo de arco prendido y tú vas a tener mayor producción, pues. claro. Bueno, Eh, José, Jorge, los interrumpo nuevamente porque hay una pregunta que viene muy bien al caso, okey. Ujú. que tiene que ver con estas diferencias de aplicación de fabricación y de reparación, ¿no? Es, ¿cómo determino cuándo utilizar microalambre R70S-6 o el E71T1? ¿Cuál es la diferencia? Mira, yo voy a hablar del sólido, aquí menciona sólido, ¿y te parece que te paso la respuesta del tubular, José? Perfecto, perfecto. Mira, cuando nosotros utilizamos en la producción un sólido, es porque estas placas, entre comillas, vienen limpias, vienen con una limpieza muy buena para ser soldadas. Puedes utilizar un electrodo sólido y puedes, soldarlo sin ningún problema. ¿Qué hablo sin ningún problema? Al no tener suciedad, no tener óxidos, puedes tú hacer una aplicación con un sólido muy, muy buena. Lo vuelvo a nombrar, en producción en México, más del 95% es con sólido, por este tipo de calidad con la que vienen las placas a ser soldadas. Ya cuando ya estas se usan, ya cuando estas ya están en el campo, ya se enfrentaron a una fatiga, a un desgaste de abrasión, entras tú, José Belón. Dinos por qué en reparación utilizan ya un tubular. Justo como lo ven ustedes en imagen que se proyecta, para reparaciones, el componente ha llegado de la mina del trabajo y está sucio, pues está con tierra, con polvo, con grasa. Llegar a limpiarlo perfectamente es casi imposible. Primero por las premuras del trabajo y segundo porque tenemos que dejar pues el componente operativo en el menor tiempo posible. Se llega a limpiar, sí, pero no con mucha incidencia como viene una plancha, digamos, virgen para poder ser fabricado el componente. Y ahí se utiliza justo los lames tubulares como un 71T1, un 71T9 o un 81 níquel 1 o un níquel 2, porque justamente los fundentes que tienen estos alames tubulares permiten desoxidar y permiten ayudar a la limpieza del cordón, lo cual no podríamos hacer con un alambre sólido. Tendríamos muchas fallas o muchos defectos, ¿no? Que tendríamos que luego retrabajar. Ahora, si yo uso alambre sólido, tengo varios tipos de deposición, desde cortocircuito, que es para materiales muy delgaditos, pasando por globular, spray o spray pulsados, que son las no modificadas. Para poder soldar con un alambre sólido spray pulsado, por ejemplo, en un componente nuevo, tengo que primero, posicionarlo plano para hacerlo más rápido con un spray. Y si quiero hacer posiciones verticales o sobre cabeza, sí necesito una máquina que me entregue onda modificada, porque con spray no podría trabajarlo, se me chorraría toda la soldadura. Sin embargo,
En algunos componentes, en algunas fabricaciones que aquí también se hacen en Perú, de cucharones o algunas lampones, se utiliza mucho el tubular, porque acá no usamos mucho los posicionadores. Tenemos el componente quieto en un solo lugar y ahí vamos soldándolo en toda posición. Y con una máquina de corriente continua, de voltaje constante, como la Dimension 650, usando con una maleta Sweetcase 12 o con un alimentador S74 o un D74D, usando un AME tubular puedo trabajar en todas posiciones. Entonces, eso Ok, también tiene que evaluar mucho un fabricante. Ahora, si es que yo voy a hacer un trabajo repetitivo de fabricación de varias lampones en serie, ya tendré que pensar en ir automatizando la planta, en buscar posicionadores para obtener más rápido, digamos, el hecho de poder realizar un cordón en forma plana o en posición plana. Pero si claro. tengo que trabajar en reparaciones, de cajón es mejor utilizar un flux core para esos efectos. Porque miren ustedes la foto, cómo está la tolva, ¿no? Llega a estar bastante sucia, hay que quitarle planchas. Y aquí justamente quiero hacer hincapié en algo. Gran parte de las reparaciones ocuparemos un 40% de torchado, gouging o trabajos de repelado con electrodos de carbón. Y el otro 60% se utiliza soldando. Justo la Dimension 650, el equipo que les presentamos al inicio, tiene esta facilidad de poder tener la potencia para poder botar o cortar las planchas con un electrodo de carbón o un electrodo de corte. Y finalmente, cuando yo necesito que que la máquina me dé la fineza para poder soldar, pues perfecto, la máquina también tiene una fineza espectacular para poder trabajarla. Soldar con alambres hasta bien delgados, de diámetro de 1.2, 1.6 en el caso tubular, y si tienen que fabricar y hacer fabricaciones, inclusive con alambres sólidos de 1, 0.8 milímetros, etcétera, ¿no? Tengo un par de preguntas acá antes de avanzar con los temas y uno tiene que ver con, nuevamente con el alambre sólido y el alambre tubular. ¿Varían las propiedades mecánicas, el límite elástico? Eso depende de la clasificación en la cual estemos utilizando los alambres. Ahora, por ejemplo, un R70S6 es un alambre que, Trae, bueno, trae 88,000. no, es como soporte máximo son 70 KSI o 70.000 libras fuerza sobre pulgada cuadrada a la tracción. Exacto. Si queremos compararlo en tracción, podemos utilizar una comparación contra un S71T1, un alambre tubular que también tiene 70.000 libras fuerza sobre pulgada cuadrada de soporte a la tracción. Entre ambos casos podríamos igualar que ambos tienen misma propiedad mecánica. La ventaja de un alambre sólido, en este caso, sería de que el hidrógeno difusible que puede aportar a la junta soldada es siempre por debajo de H4, porque no tiene un fundente que absorba la humedad. En el caso de los alambres tubulares, sí, ese fundente puede absorber humedad. Y cuando vas a soldar, puedes, no es aportar, sino se puede introducir el hidrógeno en el charco de soldadura. Si no tienes un alambre que esté, por ejemplo, eh, certificado como un H4 o mínimo como un H8, tendrías serios problemas al trabajar. Esa sería la diferencia. No sé si logré responder la pregunta del compañero. Bueno, Ahora, ya no si lo quiero dirá a comparar un través del 81 chat. níquel 1, que tiene 80.000 libras fuerzas, lo compararé con un R 80 S6, por ejemplo, o un D2, ¿no? Etcétera. Tengo que Sí, dependiendo de la compensar, calificación. claro, la clasificación del electrodo tiene que estar ligada con el tipo de material base con el cual voy a trabajar y que cumpla con los esfuerzos a los cuales ese material va a trabajar. ¿Y a qué me refiero? En un caso, me dirán muchos ustedes, pero si la plancha con la que trabajas es en las tolvas, es una plancha templada y revenida, como una 514 o similar, digamos, ACTMA 514. ¿Por qué utilizan 71T1 si la 514 tiene un soporte de tracción hasta de 100 KSI o más? Porque no todas las planchas trabajan a tracción. En el caso de la tolva, como ustedes ven, se sueldan las costillas, se suelda la caja, en fin, y no todos los componentes van a ser sometidos a tracción, pero sí va a tener que soportar como un contenedor. Entonces ahí se pueden aplicar tal vez materiales de menor capacidad en esfuerzo de tracción que la plancha madre, pero que cumplan con el diseño o con los cálculos de diseño que tiene el fabricante de esa tolva. Muchos de los fabricantes de las tolvas, por ejemplo, utilizan un E81 níquel 2. Es un alambre tubular, pero con un contenido de níquel más alto para tener mayor tenacidad y mayor esfuerzo de la tracción. Ahí inclusive también usan los H4 para que tengan menos cantidad de hidrógeno difusible y con eso se puede asegurar
o impedir de que las fracturas por fisuración de hidrógeno, fisuración en frío, ocurran y nos puedan dañar el componente. Bien. En términos generales, utilizar el flux core sólido depende mucho también de la aplicación, en dónde va a ser aplicado y en qué condiciones va a ser aplicado, ¿no? Y de ahí se va Exactamente. mucho qué vas a estar utilizando. Ahí, esto también para complementar tu respuesta, Santiago. Sí, Gabriel. Bueno, bueno, está tomando una dinámica bien interesante la charla porque hay muchas preguntas. Quiero invitar a Jorge y a José a ser un poco más concretos para poder dar respuesta y también culminar con todo el temario que traemos, ¿vale? Sí, claro. Si Entonces, no, nos pasamos hasta las 10 de la noche, amigos. aquí hay una muy buena pregunta que la realiza Miguel Terán. Gracias, Miguel. Y así como Miguel trae esta pregunta, yo creo que muchos de nuestros participantes también la traen. Entonces, la voy a leer muy rápido, es extensa, pero es bien interesante. En minería se usan camiones fabricados con planchas tipo Hardox. Los mismos son soldados con alambre tubular tipo E81T1 níquel 1 y usamos precalentamiento. Cuando usamos alambre tubular inox E309 de un cuarto, no precalentamos el metal base. ¿Cuál es la razón técnica? No, La sí se tienes debe en tu chat precalentar. si la quieres releer, José, por A favor, ver, o Jorge, y, porque es eh, bien, bien interesante. Si no claro. tenemos la capacidad de respuesta, que yo creo que sí vamos a poder responderla, pero si no, tomamos los datos de Miguel y más adelante lo Sí, no, sí la buscamos. ve. Claro que sí, Miguel es un gran amigo, ¿no? Ahora, bueno, saludos, Miguel, a la distancia. Ahora, lo que pasa es, no, las planchas, bueno, Hardock es una marca, en verdad, ¿ya? Una marca o, bueno, hasta patentada incluso. Pero justamente se llaman 400, 500 por la dureza Brindle que tienen estas planchas para conocerse en un ensayo en dureza Brindle, ¿no? Estas planchas, su cualidad, al ser templadas y revenidas, similar a una 514, que es una plancha normada, digamos, lo que hace es mejora sus cualidades mecánicas con lo cual puedo fabricar componentes mineros con menor espesor, pero teniendo el mismo soporte mecánico que lo haría con una plancha 36 con mayores espesores. Siempre se debe precalentar una plancha que tenga contenidos de carbonos medios con otros aliantes, como lo son las Hardox, voy a decir ese nombre, o como lo son las 514. ¿Por qué razón? Porque tengo que evitar que ese cordón, si es que no lo precaliento, se tiemple. Y al templarse voy a obtener una estructura muy dura, voy a obtener martensita. Si supero esa estructura muy dura al pie de los cordones, en la zona SAG, voy a ocasionar fisuras por dureza. Al utilizar el acero inoxidable también debo precalentarlas. Ahora, ¿por qué se usa a veces acero inoxidable? Justamente, por ejemplo, para pegar unas cremalleras en unos lápices de unas palas, o en los brazos de las palas, o hand dipper, como quieren llamarlo, para que tenga mayor soporte. El inoxidable, por ejemplo, un 309 tiene mayor soporte a tracción que una plancha eh, Hardox o un alme tubular E81 níquel 1 níquel 2. Sin embargo, sí se necesita precalentar, Miguel. Si no lo precaliento, voy a ocasionar también que se endurezca mucho el pie del cordón y puede haber fisuras a futuro. Hay otro tema que puede hacer que si yo caliento demasiado el inoxidable, supero los 300 grados centígrados, voy a ocasionar formación de carburos de cromo, etcétera, ¿no? Pero esos carburos de cromo más que nada están detallados para lo que es corrosión. Y el trabajo cuando se utiliza un inoxidable en una plancha de acero estructural es más que nada para tener más soporte mecánico. Y la corrosión Exacto. pasa a un segundo lugar. Ojo, precalentar, no se olviden. Bueno, ahora hablemos de factor de operación, Jorge, que es lo que estábamos contando con nuestros compañeros que nos siguen hoy en el live. Y el factor de operación, como les comentaba, amigos, se puede medir dividiendo el tiempo de arco de un proceso entre las horas de labor de este proceso. Claro. Mientras yo más incremente el factor de operación, quiere decir que tengo más tiempo soldando dentro de todo mi proceso. Me refiero al armado, retrabajos, posicionado de la pieza, etcétera. Y ahí justamente lo que hacen en empresas en México, al tener un posicionador o manipulador, ayudan a que el cordón sea hecho de forma plana y por lo tanto el soldador pueda avanzar mucho más, pueda tener más tiempo de arco frente a todo el trabajo que se hace para un armado, una fabricación.
lo cual pasa medio poco distinto en lo que es reparaciones, porque casi no podemos poner, si es una reparación en un camión que está con la tolva armada y no se ha retirado la tolva, por ejemplo, no podemos poner el camión de cabeza para soldar pues en plano, ¿no? Hay que soldar en la posición en la cual se encuentre. Al igual, al poder mover semejante tolva de camión, así estés fuera del camión para poder trabajarla y poder repararla, es difícil. Recordemos que las tolvas de los camiones que se fabrican las hacen por partes y luego las mandan a ensamblarse en el punto donde se van a utilizar o se van a montar un camión. Y entonces ahí el factor de operación es muy distinto para una empresa de fabricación que para una empresa que hace reparaciones. Y aquí justamente, si yo cambio el tiempo del arco, lo puedo reemplazar por cuánto metal necesito depositar entre ratio de deposición que puedo obtener. Ahí es que se busca justamente procesos que tengan mayor ratio de deposición. Ya no podría utilizar un electrodo revestido porque su ratio de deposición es muy bajo. Mientras que sí, utilizando alambres tubulares o alambres sólidos para las fabricaciones, el ratio de depósito de kilogramos o libras hora, como quieran ustedes analizarlo, va a ser mucho más alto y por eso podría obtener yo incluso mucho más alto en factor de operación. Recordemos que lo que más nos cuesta son las horas hombre y el factor de operación está directamente relacionado a las horas hombre o las horas de labor. Ahora, si analizamos el factor de operación, ¿cómo lo calculamos? Hay dos formas. Una de ellas es que yo puedo obtener información en tiempo real y que pueda almacenar esa información obteniéndola, por ejemplo, de equipos como este InsightCore, que lo que me sirve es para obtener datos de la soldadura y en tiempo real enviarlos a una nube. Esta nube tiene acceso al usuario, puede ver el usuario en tiempo real que está pasando, puede ver cuánto es su tiempo de arco y calcular. La otra opción sería utilizar, por ejemplo, tablas comparativas que nos da la misma AWS en su Welding Handbook, de cuáles son los factores de operación, por ejemplo, para diferentes tipos de procesos. No confundamos eficiencia de depósito con factor de operación. Una cosa es la eficiencia de depósito para saber cuántos kilos yo compré de soldadura y cuántos kilos se fueron en metal depositado. Ahí también podemos apreciar que el factor de eficiencia de un proceso de electrodo revestido es de 65%. Quiere decir que de cada 100 kilos que yo compro, solamente 65 kilos se van a depositar. Mientras que si utilizo Gmao, por ejemplo, lo que utilizan Jorge en las fábricas de México, su factor de eficiencia o el depósito la eficiencia de depósito está al rango de unos 95%. O sea que de cada 100 kilos de solda que compro, 95 los deposito. Mientras que en el tubular yo tengo factor de depósito de eficiencia de un 85%. Es algo menor porque también tengo escoria y también eso se tiene que descontar, porque el rollo te viene con todo, pero cuando depositas, solo depositas el metal que necesitas. De hecho, Ahora, te soy sincero, ahorita que estás mencionando el InsightCore, lo han adoptado muy bien en México. Este tipo de plataforma, eh, as- tengo una cuenta que tiene 300 arcos, los cuales son monitoreados por este tipo de artefacto, por un InsightCore. Ellos, a su vez, lo que hacen con el InsightCore es sacar toda la información, ver cuál es la productividad, cuánto fue el factor de operación, cuántas libras depositaron y ver si los soldadores están cumpliendo con las demandas que se les están solicitando, ¿no? Y hasta allá hay premios. Oye, ¿sabes qué? El soldador, premio de eh, productividad. sí, el soldador Jorge, porque normalmente si es Jorge va a ser bien productivo, va a tener tiene una productividad muy alta. Bueno, pues vamos a también otorgar premios, ¿no? Eso es una manera que las empresas en México han sido ayudadas por el InsightCore. Claro, Centerpoint ni se diga. claro. Y aparte, tener un Insight Core y un Centerpoint, por ejemplo, para poder adquirir datos, es mucho más preciso que utilizar datos por las tablas que son Claro, promedios, ¿no? Y tú tienes un dato exclusivo para tu industria, para tu tipo de trabajo. La primera etapa va a consistir en adquirir datos, la segunda etapa es analizarlos y la tercera ya es comenzar a optimizar, ¿no? Más adelante. claro. Y si quieres hacer Continuamos, un sí. cálculo sencillo, por ejemplo, de las horas de labor, lo hacemos con la imagen que vemos a continuación, ¿no? Vemos cuánto metal depositado tenemos entre el ratio del depósito entre el factor de operación y tendríamos cuántas horas necesitamos para hacer un trabajo. Ya tienes una idea de cuántas horas requieres para hacer el trabajo. Y si quiero ir todavía mucho más allá y hacer con más detalle mi cálculo del costo de soldadura, pues tenemos esta fórmula
donde podemos calcular el labor, podemos calcular los overhead, los electrodos, cuánto nos cuesta el gas, la energía que consumimos, ¿no? Todas ellas sumadas y miren, qué importante, otra vez, el factor de operación está como un denominador. Y este factor es bien, bien importante porque hace que, o sea, depende de él que yo pueda incrementar o decrementar mi producción. Claro. ¿Y cuánto me va a costar finalmente el dólares por libra depositada, ¿no? Todo este cálculo que ves, ya lo puedes Perdón. hacer con las máquinas Miller, ya unos ya de hecho lo traen adecuado y es gratuito. Solamente la máquina la damos de alta en nuestra página, se conecta al Wi-Fi, creas un usuario y te está reportando todo esto. Todos estos reportes te los puede hacer semanal, mensualmente o trimestralmente, ya totalmente sin ningún costo alguno. Una vez que Exactamente. ustedes compran un equipo con Insightcore, ustedes ya van a tener que sea gratuito ya de por vida con ese producto que Y ya lo trae. el soporte de software, que lo pueden ver desde una computadora, una tablet, un celular, Celular, cualquier elemento electrónico que tenga acceso a cualquier navegador. Porque no es un programa, es una nube en la cual tú puedes ingresar. Basta que tengas un navegador, ya sea, bueno, voy a decir nombres, Internet Explorer, Google, Firefox, etcétera. Altavista creo que ya no se utiliza, pero debe haber por ahí alguno, ¿no? Basta que claro, tengas un navegador, puedes ingresar a tus datos y es muy seguro porque tú tienes la clave, las claves para ingresar. Nadie puede ingresar más que tú. claro. Listo, Jorge Ujú. y José, vamos muy bien, muchas gracias. Seguimos teniendo preguntas. Voy a omitir algunas que seguramente ya hemos dado respuesta, pero también quiero confirmarle a a nuestra audiencia el día de hoy. Esta presentación va a estar disponible en nuestra página web en www.millerwellslatam.com. Tenemos una sección que se llama soporte y ahí en esta sección encuentran todo lo que son los eventos. La presentación, igual que el video, van a estar disponibles a partir del próximo viernes para que cualquier tema que hayan podido pasar u omitir lo vuelvan a revisar o que la compartan con sus colegas y amigos para profundizar en el tema. Bien, vamos a hacer un par de preguntas adicionales que creo se pueden responder de manera muy concreta. Buenas tardes, me gustaría saber si podemos aplicar electrodos autoprotegidos en planchas utilizadas en componente de tolvas mineras. O sea, creo que la respuesta es sí, José, pero pues ya usted o Jorge me confirman. Eh, eh, y tenemos un tema de compatibilidad que nos pregunta Santiago. Lo vamos a ver más adelante, Santiago, en las siguientes diapositivas. Entonces, por favor, si nos esperas, ya te vamos a dar respuesta. Esa de Y hay otra Santiago, que nos pregunta J. Cárdenas. eh, Te la vamos a responder de manera interna, José María. En este momento se nos va a agotar el tiempo y si profundizamos entre la diferencia que hay entre precipitaciones e inclusiones de materiales aditivos, nos salimos del contexto del evento. Te buscamos el día de mañana con Jorge para poderte dar una respuesta al respecto. ¿Vale? José María es un distribuidor nuestro, por eso la cercanía y por eso también lo mencionamos. Muchas gracias, José María, por estar con nosotros. Bien, entonces vamos con la pregunta del tubular en planchas, Jorge José, El y avanzamos con electrodo su revestido. presentación. Sí, Claro, puedes usar electrodo revestido, pero si tu competidor va a usar alambre tubular, vas a estar en seria desventaja en cuanto al costo. Primero, el costo de electrodo puede ser menor si comparas el costo solo electrodo eh, revestido contra el tubular es José menor. Belón, Sí. él dijo electrodo autoprotegido, no revestido. sí, o sea, aquí podemos Ah, se entenderlo refiere al como alambre tubular electrodo autoprotegido. revestido, Sí, por porque es un Ah, ejemplo, autoprotegido, o lo podemos entender como un alambre tubular autoprotegido, ¿no? autoprotegido. Entonces, sí, Dice, escuché podemos mal. debatir bastante. Sí sí, se puede utilizar, pero inclusive, es más, se puede recomendar utilizarlo en espacio abierto, justamente donde estás trabajando en la mina, ¿no? Porque el alambre tubular con gas, el problema es que está supeditado a que lo cubras de las ventiscas. Idealmente, si hay una ventisca o un viento con mayor de 8 kilómetros por hora, no podría soldar, habría problemas, se llevaría el gas de protección y generarías porosidad. Con un autoprotegido, sí, puedes soldar tranquilamente, igual se cubre de las ventiscas, pero es más resistente a ellas y generarías un cordón de buena calidad pese a que hay una ventisca. Ahora, el hecho de avanzar con un tubular autoprotegido frente a un tubular con gas es distinto. Más va a avanzar el con gas. Pues a veces conviene armarse una carpa
para hacer un mantenimiento general y trabajar con gas. Pero si tengo trabajos puntuales que reparar y no tengo la capacidad de cubrirme de las brisas, pues puedo utilizar un tubular autoprotegido que cumpla con las características mecánicas de la plancha a la cual voy a trabajar. Correcto. Bien, gracias. Y ahora, por Adelante. ejemplo, vemos la presentación que los equipos que más utilizamos acá, Jorge, te comento, para reparación de equipos mineros, son los tres que ves en pantalla, ¿no? Igual le digo al público. Como motosoldadora, una Biglo 800 por su capacidad y su fuerza al momento de soldar. Y aparte que es una máquina de multipropósito, en verdad es una herramienta, tipo herramienta de navaja suiza, porque tienes primero dos arcos de soldadura de 400 amperios cada arco. Puedes juntar esos dos arcos y tener 800 arcos de soldadura en una sola fuente. Tienes también energía de generación eléctrica de 27 kVA picos y 20 kVA constantes, bastante. Y además tenemos un compresor que nos da 60, de caudal 60 pies por hora, pies cúbicos por hora, y con una presión de hasta 100 psi constante. Así que tienes toda una multiherramienta en una sola máquina, que nos ayuda mucho para poder usar mediles neumáticos, herramientas neumáticas para desentornillar, atornillar, o para los dados que se utilizan mucho para los equipos mineros. Inclusive puedes utilizarlo para generar como fuente para poder conectar un equipo plasma, tanto fuente eléctrica como fuente de alimentación neumática. Y tendrías corte por plasma en lugares donde no tienes de dónde sacar energía, porque este es un generador de bastante potencia, ¿no? Los equipos Dimensio 650 que habíamos hablado, que son muy resistentes, son livianos, compactos, no son nada pesados, pesan a lo mucho 71 kilos y son bien pequeños. Y además, nuestra suitcase, que es bien resistente. Tú me contabas que había visto caer varias suitcases hasta de un piso de altura y no pasaba nada. Sí, yo he visto que han tenido golpes esta suitcase y no han seguido soldando sin ningún problema. Tienen una gran resistencia, ¿no? Lo vuelvo a repetir, equipos para usos rudos, no se caen y ya dejaron de soldar. Tengo una pregunta aquí, José Belón. Esta Sí, es una inquietud. Las Big Blue vienen con un motor y sabemos que las minas en Perú están arriba de 3000 metros. Sí. Es una exactamente. pregunta que tengo. ¿Qué les haces para que puedan trabajar de la mejor manera? Porque pues el oxígeno en una altura ya deja de Sí, estar, o sea, ya deja a de esa estar altura igual que la ya, luna. Sí, sí, exacto. tienes mucha razón. Lo que pasa es que los motores a combustión cada 1000 metros pierden un 10% de su capacidad, ¿no? Ok. Si les incluye un turbo, aún así perdería un 8 o un 7% de la capacidad. Sin embargo, si le hacen modificaciones al motor, exclusivamente a las bombas, para que tenga más presión de inyección, y un secreto, que es un know-how desarrollado junto con el fabricante del motor y nosotros en Perú, para mejorar las condiciones de trabajo y la potencia de este equipo a altos niveles, a 3000, 4000 metros sobre el nivel del mar. Y ha funcionado muy bien. Esta modificación que se le hace lo que llamaríamos un tuning al motor, ha permitido que tus equipos, pese a que trabajen a altura sobre los 3000 metros, trabajen con la potencia óptima. Inclusive soldando dos arcos al mismo tiempo, lo cual antes no era muy fácil. Y este es un equipo que es único en el mercado. No hay una máquina de esta categoría, de esta capacidad en cuanto de entrega de amperaje y potencia que le haga comparación a nuestra Big 800. Y como puedes apreciar, por ejemplo, en esta pantalla vemos un camión de soporte donde vemos varios equipos Dimension apilados, ¿no? Al igual de otro lado, acá tenemos en total 5 Dimension por lado, son 10 Dimension más dos motosoldadoras que cada una tiene dos arcos de capacidad. Acá tienen 14, 24 arcos miento, a ver, 10, perdón, 10, 14 arcos para poder soldar, sin problema alguno. Y Wow. con eso pueden acudir a reparar cualquier componente o cualquier equipo de mina, ¿no? Como puedes apreciar, las palas que se utilizan acá son bastante grandes. Y la facilidad de poder acomodar los equipos Dimension por su tamaño y su potencia, pues hace que te entren más arcos en un solo camión plataforma para poder dar servicio a Es los todo, componentes mineros. es todo un módulo de trabajo, una Biblia 800. Puedes tener ya herramientas de trabajo, puedes tener cosas neumáticas como un removedor de escoria, puedes tener iluminación. No, o sea, una Biblia 800 ya es un módulo de trabajo totalmente completo. Ya puedes estar trabajando y haciendo una reparación compleja con esta máquina, ¿eh? Sí, es fuerte. Es Y fuerte. finalmente, lo que yo quería recalcar con la poderosa Dimension es que es un elemento de mucha potencia,
es para metales muy robustos. Puedo soldar inclusive alambres de 3.25 milímetros, alambres tubulares, sea protegidos o autoprotegidos, ¿no? Puedo trabajar también con materiales muy delgaditos porque es muy fina para soldar. Y así la trabaje todo el día, digamos, haciendo un torchado, un gouging con un electrodo de carbón. Si dejo de hacer este tipo de gouging o torchado, puedo soldar y la máquina se mantiene fina. El arco no se encuentra ni desbalanceado ni errático, ¿no? Es muy, muy interesante esta máquina. Al igual que lo hace la Deep Blue 800. Claro, claro, ¿Y claro. por qué? ¿Por qué, Jorge? Tú también me comentabas de que allá usan también torchado. Y Nosotros tenemos lo este selector, conocemos. Ajá, dime. tenemos Continúa, este continúa. selector exclusivo para hacer el torchado o el gouging, donde este selector te permite que la máquina, una vez que la posiciones en ese selector, entrega la potencia bruta y Potencia, guarda la fineza de exacto. soldadura para cuando tú le pidas soldar. Dicho sea de paso que todas nuestras perillas en los equipos que tenemos ahora ya no son selectores mecánicos, son encoders digitales, lo cual no tiene principio ni fin. Y eso ayuda ¿a qué? A que la tecnología ARRISH, que es bueno recalcarla, nos permite poder a esta máquina que sea compatible con otros componentes, como alimentadores de distinto tipo. Y yo pueda, desde un alimentador, poder gobernarla, como el caso de una Sweet Case, por ejemplo, a distancia, sin tener que regresar a la máquina para cambiar ni siquiera de proceso, porque por el ARRISH, por cables comunes de soldadura, yo no voy a pasar solamente potencia, también vamos a pasar datos. Y esos datos va a hacer que las máquinas, ni bien se conecte la maleta a la fuente de poder, la fuente la va a reconocer. Y así tú hayas dejado la fuente en el electrodo revestido, automáticamente va a cambiar a trabajar un alambre tubular o un GMAO. Depende tú a qué polaridad hayas conectado a la De, maleta. de hecho, el Outreach es una verdadera ayuda para cuando tienes un patio grande. Solamente tener un cable en donde se transmite los parámetros, la energía para soldar, pero también los datos. En serio que el soldador se dedica solamente a hacer lo que mejor sabe, soldar. Claro. Solamente hace eso, no tiene que andar caminando entre máquina, alimentador. Muchos clientes aquí en México voltearon a ver la Rich como una ayuda muy fuerte para la productividad y para la aceptación del soldador. El soldador es el que está feliz con este tipo de tecnología, José. Claro, eso ayuda muchísimo porque evito los fastidiosos cables de control que no son tan resistentes, les doy un buen pisotón, pueden desconectarse. Y además, un cable de control, pues no lo puedo extender demasiado porque solo pasamos 24 voltios en nuestro caso. Y si sigue Sí, extendiendo ese cable de control, pierdo la señal. Los equipos no se entienden y tengo un mamarracho de soldadura. Cuando con el ARRICH te comentaba que en Belomonte los probaron a 90 metros de distancia en la central de eléctrica de Brasil y trabajaron pero espectacular, ¿no? Además, claro. que el sistema ARRICH permite que todos los equipos ARRICH que tengamos como Dimension 650 o los Big Blue 800 no solo van a ser equipos de soldar, pueden ser hasta calentadores por inducción, Sí. equipándola con este RH Heater que nos permite conectar bueno, es fácil conectar a la máquina, solo tengo un cable positivo y un cable negativo y conecto yo a la fuente de poder, ya sea la Dimension o el Big Blue 800. Sin embargo, lo que va a lograr este equipo es poder hacer calentamiento por inducción, que es mucho más eficiente que un Práctico. calentamiento común por conducción, pues. Entonces, tengo una Sí, máquina que me permite, a su vez, ampliar sus capacidades, conectándole varios accesorios o varios periféricos para que al final tengamos verdaderamente una herramienta de trabajo muy útil en cualquier ambiente. claro. Bueno, nos Muchas gracias, quedan dos José temas Belón. por avanzar. Jorge y José, los invito a que avancemos para ya pasar a la última etapa de preguntas y finalizar el evento. Gracias. Listo. Gracias a ti, Gracias a Gabriel. ti, Gabriel. Jorge, dime, ¿qué utilizan ustedes allá como materiales de aporte? En maquinaria pesada solamente estamos utilizando ahorita alambre sólido, su mayoría, porque lo vuelvo a repetir, la placa llega con buenas condiciones, con buena limpieza, no ocupo algún tipo de desoxidante que trae el Flux Core, eh, y es lo que mayor ocupo. En el segmento de rail, donde tenemos vagones, sí es más del 80% de la aplicación es con un Flux Core. ¿Por qué? Y Porque dime, las ¿cuál placas es el son que utilizan ustedes? Cuéntame. Yo el sé que es el Excel, Excelarc. el Excelar y ahorita en su mayoría ya hicimos un cambio.
estamos utilizando mucho el 777. ¿Por qué? También. Porque el 777 se comporta muy bien trabajando con 100% de CO2. Y en costos, un CO2 pues es mucho más barato que una mezcla rica en argón. Y el 777 trabaja de una manera excepcional en fuera de posición con un 777, ¿no? Ujú. Especialmente con los balones cuando los fabrican, claro. Sí, en fabricación Claro, eso es lo que utilizamos. claro. Acá usamos más el XLR, que Ok, nos da muy buenas propiedades mecánicas. Tiene certificaciones hasta por la AWS de 1.8 para pruebas sísmicas o construcciones antisísmicas. Am, y también utilizamos mucho el FAB 803 aquí en Chile, ¿no? Bastante para la fabricación de tolvas, sobre todo. Allá se utiliza para la fabricación de tolvas y que vienen acá inclusive ya desarmadas en 4, en 6 partes y acá se ensamblan, ¿no? Y así también es. utilizamos los FAB 811 níquel 1, que es un 81T1 níquel 1, ¿no? Son elementos, o mejor dicho, materiales de aporte de mucha calidad. Son fabricados todos en Estados Unidos. En el caso del FAB 803 y el 811, están con certificación H4 para el nivel de hidrógeno difusible. Y bueno, nos dan la calidad que necesitamos para el trabajo y para que los componentes mineros tengan una garantía, pues, al momento de trabajar. Claro, claro, José Belón. Gabriel, nosotros culminamos esta presentación con esta última diapositiva. Te damos las gracias por este gran trabajo que has llevado a cabo. Tuvimos una audiencia muy participativa, se conectaron mucha gente interesada en este tema y como lo repetís, como lo dijiste, vamos a seguir dando este tipo de live. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, Gabriel, a este espacio tuyo. No, no, gracias a ustedes por preparar este material. Creo que el objetivo era presentar contrastes en un producto que es igual, o sea, el producto se fabrica y posteriormente entra en un proceso productivo y ya el campo de la soldadura y las soluciones que ofrece son bien diferentes debido a esta aplicación, que fue el mensaje principal que quisimos transmitir durante la charla. Es un tema es fabricar el componente y otro tema es darle mantenimiento y repararlo. Así es. Queremos que se lleven ese mensaje. Tenemos similitudes en los equipos y las tecnologías que usamos en los diferentes procesos, pero ya cuando hablamos de metales de aporte y tipos de aplicación en cuanto al proceso de soldadura, vamos a encontrar ciertas diferencias. Claro, Entonces, y lo adelante, importante, José. perdón que te interrumpa, Gabriel, es de que Miller está presente en todo el proceso, desde la fabricación hasta la reparación de los componentes. Todo Así es. un círculo productivo donde los gigantes que fabrican estos componentes necesitan seriedad en un equipo que sea de mucha eficiencia energética, porque no quieren consumir tanto, los equipos son de consumo bajísimo. Y además, que tengan alta disponibilidad, que el equipo no les falle. Y eso es algo que Exacto. hemos conseguido con mucho esfuerzo. Y quiero hacer una pregunta que no supe responder. Y creo que tú, Jorge o José, me pueden ayudar. Con respecto al BRD, ¿la Dimension 650 cuenta con esta característica, esta particularidad? Sí, ¿gustas que responde Jorge o...? No, por No, me favor, gustaría que José. Sí, explicáramos un poco a la audiencia ya, rápidamente de qué se mira, trata y el por qué es BRD, exigido en la industria minera. Esta es una claro, aplicación muy del segmento minero. claro, el BRD en verdad ya es un reglamento para las fábricas hace muchos años. Los equipos Miller tienen BRD hace más de 10 años. Dentro de ellos se encuentra la Dimension 650, se encuentra la XMT, se encuentra la misma Big Blue. Todas las motosoldadoras tienen BRD. ¿Y qué significa BRD? Significa Voltage Reduced Device. Es un dispositivo para reducir el voltaje de vacío. ¿Por qué razón? Para evitar de que te pase una corriente eléctrica o te electrocutes cuando tú toques las borneras. Lógicamente en minería hay mucha seguridad y no vas a tocar las borneras pues con las manos desnudas, pero habrá pasado en algún momento que alguien con las manos tocó las borneras o estaba mojado el piso y le pasó por corriente. El voltaje de vacío de una máquina por lo general está entre unos 70 hasta unos 90 voltios, ¿ya? El voltaje es la fuerza que impulsa el electrón para que circule. Si nos vamos a lo que viene a ser presión hidráulica, el voltaje es la presión con la cual sale el agua e impulsa el agua para poder mojar algo, ¿no? Si ese voltaje es suficientemente alto, como lo tenemos en las casas, 220 o en la industria, 380 voltios, y tú tocas con tus dedos esos bornes o los contactores, te va a botar una descarga eléctrica. En las máquinas, al tener hasta 90 voltios, es muy difícil, pero sin embargo, todavía mucho más aún se ha
puesto más rigurosos en cuanto a ese voltaje de vacío. Y voltaje de vacío es el voltaje que tiene esas borneras de la máquina cuando no está soldando y tiene que estar en electrodo revestido, que con el sistema BRD llegan a reducirse inclusive a 14, 20 voltios. Es bajo. En el caso de la Dimension 650, me parece que llegamos en ARRIS a 22 voltios y en la motosoldadora llegamos a 20 voltios eh, de voltaje reducido cuando se activa. Es más, las máquinas de fábrica ya vienen con ese sistema. ¿Y cómo puedes verla? Cuando prendes la máquina, en el display te va a indicar BRD ON. Y cuando tú veas el voltaje de vacío de la máquina, te vas a dar cuenta que te va a decir 22, 24 voltios. Si tú lo desactivas, ¿cómo lo tienes que hacer? Tendrías que destapar la máquina y activar un switch para que tengas nuevamente los 70 voltios de tensión de vacío. Pero eso ya lo tiene que hacer un técnico. Por ello es que, como hay un reglamento, ya las máquinas vienen de fábrica con el verdadero activado. Que en el caso de los manuales de Miller lo van a encontrar como low OCV o bajo output circuit voltage, que viene a ser lo mismo que un VRD. Espero haber podido responder la pregunta. Muchas gracias, José. Creo que sí está muy clara. Yo quiero agradecer a nuestra audiencia. Eh, Buscamos ajustarnos en tiempos, pero pues cuando nos hacen preguntas, el objetivo de esta charla es estar disponibles, ¿no? Ujú. Entonces, quienes tengan alguna última pregunta, por favor, no duden en dirigírnosla. Quienes quieran retirarse y respetando sus horarios también siéntanse en la libertad de hacerlo, pero queremos abrir el espacio para una última serie de preguntas si es que lo tienen. Si no lo hay, daremos por cerrada nuestra presentación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Realmente nos sentimos muy a gusto pudiéndonos acercar a ustedes a través de estas herramientas y de estas plataformas. Los invitamos a nuestro siguiente evento. Vamos a estarlo comunicando a través de nuestros medios, redes sociales, Miller Wells Latam. Son nuestras redes sociales, así nos encuentran en Facebook, Instagram y LinkedIn. A través de estas mismas estamos compartiendo contenidos donde estamos dejando algunas recomendaciones, algunos tips. Y bueno, adelante, los esperamos en el próximo evento. Santiago, ¿nos puedes repetir la pregunta? Por favor, la perdí ya en la serie de chats y por ahí veo que estás preguntando sobre ese tema. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Ah, ¿la Dimension 650 puede trabajar con arco sumergido? La respuesta es Sí, sí, y ya el detalle se lo dan los expertos aquí. sí, como a ver, voy a tratar de acercarme al minutito, por favor. Ya, vamos a acercarnos aquí al panel de la Dimension 650. Y ustedes pueden apreciar que tiene una opción de arco sumergido, SAW, Submerged and Welding. Sí, sí puede trabajar con arco sumergido. Tiene los 650 amperios de capacidad al 100% o los 815 amperios de capacidad al 60%. Lo que requieres es comprar un carrito de arco sumergido con un controlador y con eso ya tienes el equipo trabajando en arco sumergido. Tranquilamente trabajas con alambres de 3.25 o un octavo de pulgada, como quieran ver. Yo veo que México usa más las pulgadas, ¿verdad? Sí, utilizamos más las pulgadas. José, Sí. la pregunta de Santiago la voy a leer, Gabriel. Adelante, Jorge, por favor. Si el equipo para medir el factor de operación se puede adaptar a cualquier equipo Miller o cualquier marca, tenemos dos Insight Core, Santiago. Un Insight Core, el de 14 pines, solamente se puede con equipos Miller, pero ya tenemos otro que se llama Arcadian Insight Core, el cual se puede adaptar para cualquier marca en el mercado. Cualquier color del mercado, nosotros adaptamos este Arcadian de Insight Core y puedes obtener los datos como lo obtienes con este de 14 pines. Sí, y puedes obtener también voltaje, no olvidemos amperaje, hasta cuántos kilos de alambre has depositado por hora, cuántos kilos has consumido de alambre en total, de acuerdo a las jornadas que tú quieras seleccionar, y hasta el gas, cuánto gas has consumido. Entonces es una ventaja muy grande. En el Exactamente. evento que tuvimos hace 15 días, 20 días, que estaba dirigido al segmento automotriz, hablamos de este tipo de tecnologías. Si quieres, Santiago, está disponible en nuestra página web.
Ahí vas a encontrar información relevante de este tipo de proceso. En esta oportunidad se estaba midiendo el consumo de desgaste de las puntas de contacto y cómo afectaban el proceso de soldadura. Entonces, hay mucha información que estamos colocando a disposición de ustedes. Les coloqué a través del chat en nuestra página web, les coloqué el link donde va a estar cargado el evento, les coloqué el correo donde nos pueden escribir para cualquier pregunta adicional que pueda surgir. Nuevamente, queremos darles las gracias por su asistencia. Gracias, Jorge. Gracias, José. Una excelente presentación. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias Gracias. a todos, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Jorge, fuerte abrazo, Gabriel, y a todos los asistentes una vez más, mil gracias por su tiempo. Para nosotros eso es verdad que es muy importante. Gracias a todos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.